Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Producto. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Santillán Gordillo, Group Product Manager en Creana, mentor y escritor sobre liderazgo y gestión de productos. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, Víctor, y un saludo para toda la audiencia que está acá. Saludos desde Perú. Gustavo, has trabajado en empresas de distintos tamaños y sectores, desde software as a service hasta comercio electrónico. Si tuvieras que escribir tu carrera en 3 palabras, ¿cuáles serían? Palabras, y lo pones bien difícil. Primera gran palabra que pondría, primero yo pondría una evolución de aprendizaje que tienen las tres palabras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo entré y siempre, y el camino en producto para mí siempre es un camino en el que tienes que estar como una esponja aprendiendo de todo el contexto en el que uno debe estar viviendo. Cuando entré al primer trabajo donde pude ejercer de producto, por ahí fue mi enfoque. Yo sé que no voy a ser una persona que conoce de este rol, porque era mi iniciación. Growth Management también recién estaba como introduciéndose a la empresa donde yo estaba. Y para mí fue captar absolutamente todo el aprendizaje que podía sean de mis desarrolladores que ya habían trabajado previamente con otros PMs, sea del Scrum Master que en ese momento teníamos, para poder captar también todos los aprendizajes que estaban por ahí. Así fue como iba mutando un poquito el aprendizaje que empezamos a tener y adaptarlo a la empresa donde estaba, que finalmente es una empresa gigante, como mencionas, tenía más de 2.000, 3.000 colaboradores. Desde ahí se movía la empresa de alguna manera, ¿verdad? Sí, con bastante burocracia, pero con mucho orden, que es lo que te entregan las grandes corporaciones. Y pasar de eso a un ambiente donde nuevamente tuve que evolucionar bastante porque fue cambiar hacia el mundo startup donde estoy actualmente, que es en Creana, que involucraba no tomar decisiones de manera un poco más lenta o poniendo PPTs, casos de negocio más fuertes, sino eran ya decisiones muy en el momento, muy en el contexto en el que estábamos nosotros viviendo y adaptarte también a los roles que existen en esta empresa. En esta empresa ya no teníamos Scrum Master, yo inicié mi equipo ni siquiera teníamos QA, no teníamos un diseñador, entonces era bien como, mira cómo tú resuelves todo este problema y mira cómo tú aseguras que se entregue el resultado. Entonces, por ahí, no, por ahí es donde esta me llevó bastante el rol y decir como nada está dicho acá, todo tengo que encontrar una forma como ya le damos una vuelta y de cierta manera ese mindset no más flexible versus el mindset bien rígido que pueden tener muchas otras personas al momento de decir soy product owner o soy product manager o soy el jefe de todo este equipo, me ayudó también a crecer mismo con la empresa, ¿no? Porque finalmente evolucionamos al mismo sentido. La empresa y yo empezamos a crecer, empezaron a dar más responsabilidades que es hasta donde actualmente estoy. Sí, yo lo calibro y lo digo, para mí ha sido una evolución completa de aprendizaje y romper cualquier paradigma que teníamos desde un inicio. Hablando de evolución, tu formación es en ingeniería industrial. ¿Cómo fue tu transición al mundo de product management? Mira, yo de por sí no estaba, yo siempre digo, yo no estaba 100% seguro de estudiar la carrera que estudié. Mi padre me dijo, ¿te gustan los números? Sí. ¿Te gusta un poco el negocio? Sí. Ok, pero si no te gusta leer mucho, en ese momento no era fan de eso, no puedes estudiar una carrera de gestión o más de humanidades. Entonces, ingeniería industrial es tu carrera. Y así fue, así de sencillo te digo que fue la elección de mi carrera. Y una vez que estuve ahí adentro, lo que a mí más me gustó del chip de la carrera, y lo descubrí recién en mi tercer año ahí, fue este mindset que se tiene de que todo se puede mejorar. Ese era el chip o el core de toda la ingeniería industrial. Básicamente que a nosotros nos introducen a cualquier proceso, a cualquier empresa y busca la manera en que optimizas algo, mejoras, sea en costos, sea en el proceso, sea cualquier cosa. Y con ese mindset fue que me vendieron la carrera, estudié todos los cursos que tuve que estudiar, llegué al mundo a una empresa y sí, lo primero que me pidieron fue optimizar un proceso, pero ya era con herramientas un poco más avanzadas y o sea, me encantó. De hecho, como que dije, wow, creo que sí estudié la carrera que yo quería y llegué al punto en el que en mi transición, en mis inicios en la carrera, empecé a toparme un poquito con este lado digital y tuve mucha suerte en ese aspecto porque me introducieron justo en los proyectos
empezaron a verse más con el lado de transformación digital dentro de la empresa. A medida que poco a poco me iban metiendo, empecé a conocer un poco los roles, nos capacitaron como les digo, esta onda de Product Management, de Scrum y de todo, que empezó a llegar la ola a Perú, nos capacitaron a nosotros frente a eso, y yo dije, oh, wow, hay algo que se llama Product Owner aquí, antes, pero cuando yo veía el símil de quiénes eran los Product Owners en la empresa, eran los más, eran los señores que tenían ya 5 6 años, 7 años, eran jefes, gerentes, directores, que ya eran, yo veía eso como algo inalcanzable. Hasta que cuando empecé a desarrollarme, cuando tuve un poquito más esta línea en, cuando crecí dentro de la carrera para ser un poco analista digital, ya viendo ahí un poquito de la página de la empresa vendiendo hacia las consultoras, que es el negocio de Belcor, el roce o un poco el puente con los equipos de desarrollo, porque yo en este mismo espíritu de ingeniería industrial yo decía, oye, esto se puede mejorar. O sea, si tuviésemos alguna opción para hacer esto otro, podríamos vender mucho más. Empezar en toda esta onda en la que podíamos nosotros sugerir cosas, yo le empecé a sugerir directamente al equipo de desarrollo, a los product managers que estaban presentes ahí, y dije, mira, están acá al alcance de la mano. Les empezaba a contar ideas, así mismo también las otras personas del equipo me empezaban a contar ideas, y me di cuenta, ahí es donde yo quisiera estar. Yo creo que yo puedo hacer algo diferente acá. Y bueno, menos mal tuve buenos resultados en mis transiciones perdón, en mis planeaciones, en ejecuciones, y me abrieron la puerta para poder postular ahí. Me recomendaron también y tuve la opción de decir, ok, ya, ahora sí, probé, sin necesariamente ser un super jefazo ni nada. Me abrieron la puerta para poder llegar a esta posición y tuve mi primera experiencia como product manager. No puedo decir que entré y fui así el mejor en la experiencia. Definitivamente tuve varios tropezones al inicio, pero yo creo que es el camino, quizás uno de los más comunes, que es ser un analista de negocio que de cierta manera tiene mucho interés por el camino de product management y encuentra una forma de relacionarse frente al equipo y pues da el salto o da el movimiento para poder llegar a ello, ¿no? Hablando de cosas que son casi inalcanzables, estás por cumplir 5 años en Creana, donde has liderado múltiples tribus y productos claves. ¿Cuál ha sido tu mayor reto que has enfrentado en este rol? Yo puedo decir que, a ver, yo entré a Creana teniendo un equipo que se llamaba, en ese momento le decían B2B, que es Creana, la línea de negocio de Creana para las empresas. El lema era B2B es tierra de nadie, porque no tenía una cabeza, no tenía, como te comentaba al inicio, no tenía un equipo de diseño tampoco enfocado ahí. Básicamente habían dos desarrolladores, yo, y por ahí el apoyo de algún otro diseñador de tanto en tanto. Entonces no había foco ahí y eso para mí presentó como que un cambio o mentalmente como no puede ser de que me manden a trabajar en teóricamente una de las líneas más fuertes que se quiere desarrollar, no hay gente acá presente. Entonces el reto ahí era cómo es que tú con poco, como se podría decir, desde afuera, porque otros equipos tenían 4 o 5 desarrolladores, un diseñador presente y aparte el PM también, y así sucesivamente. Y ya, como poco demuestras resultados. Y tienes que hacer específicamente lo que tú sabes lo que tus clientes te van a pedir. Y por otro lado, si es que no demuestras resultados, toda esta hipótesis que está teniendo, como se tiene en toda startup, ¿no? Si la hipótesis no está funcionando, se descarta y se va por otro camino. Entonces, en mi mente estaba si no funcionan las cosas que estoy haciendo, van a descartar y pueden cerrar esta línea de negocio porque somos poquitos, ¿no? Y somos una idea, podemos haber simplemente sido una idea y ya está. Entonces, ahí hubo uno de los grandes retos que levantaron, que era, o sea, para mí siempre ha sido con toda esta ola que ha salido del product management y que empiezan a colocar un montón de mantras detrás. Para mí el mantra siempre es el mismo, que cómo entregas la mayor cantidad de valor en el menor tiempo posible. Y la verdad, frente a esto, ese es el reto que más lo condensa, para mí ha sido este reto inicial. Cómo nosotros agarramos y con pequeñas cosas, a través de justamente las pequeñas juntas que pudimos tener con varios clientes y que nos
en lugar de simplemente agarrar y escuchar al cliente y decirle, y decir, tú básicamente nos estás pidiendo que agarremos y desarrollemos esta funcionalidad específica, entendimos mucho más, de manera más abstracta, la necesidad de ellos, la comparamos con todo lo que tenía el mercado, y ahí es donde viene todas todas esas frameworks y todas estas cosas que se condensan y que se hablan dentro del mundo del product management, entran todas esas ecuaciones y tú dices, ok, todo el mercado me está diciendo esto. Mi tecnología, mi equipo de tecnología pequeño me está diciendo que tenemos que ir por este lado. Founders me están diciendo que tiene por este lado. Mis clientes me dicen que vamos por este lado. Como tú agarras y toda esta ecuación la pones en una balanza y dices, en este mes, en este sprint, yo voy a construir esto. Y vamos a construir algo bastante pequeño que ya entregue valor y que mi equipo de ventas pueda anclarse y pueda empezar a crecer esa línea. Para mí ese reto de hacer un poco del 0 a 1 que se habla del producto B2B que tuvimos, fue y sigue siendo para mí de los más quizás interesantes y los que los recuerdo con mucha felicidad, ¿no? Ya lo que vino un poco más adelante, quizás ahí vino con otros retos ya más culturales y más, pero el que más atesoro fue cómo nosotros con tan pequeño, con un equipo tan reducido que se podría decir de bastantes misionarios, construimos bastante, ¿no? ¿Fue así como lograste consolidar el frente de integraciones con terceros con un impacto de más de $3 millones? ¿Cómo identificaste esa oportunidad y qué estrategias implementaste? Yo te digo que al inicio yo ni siquiera sabía que, por ejemplo, qué era una de esas integraciones, pero yo me iba a todas las reuniones y me decían, oye, tú te puedes integrar con ese software, oye, tú te puedes integrar con este otro. Y yo como, en mi mente estaba como, Dios santo, ok, buscando ahí, preguntándole a los líderes del equipo de backend qué es una integración, cómo funciona, cómo podemos hacer algo importante frente a esto. Y de por sí, lo que vimos fue rápidamente en el mercado, encontramos cómo es que lo hacían ahí. Con el equipo de desarrollo empezamos a ver cómo podríamos construir algo sencillo para poder entregar ya ese valor, ir probándolo con algunos clientes y que pues, por ahí empiece como empieza a venir toda esa atracción del mercado, porque cuando encontrábamos y cuando marcábamos y decíamos, plantábamos nuestra bandera de decir, oye, tenemos este check de integraciones. Porque regularmente, y esta es la manera más, quizás más simplista de comparar entre empresa y empresa, pero si es que estás a punto de contratar un servicio y tú quieres comparar entre varios proveedores, tú empiezas a decir, a ver, perdón, el proveedor uno tiene este aspecto, check. No tiene este otro, XXX. Y al final cuentas cuántos checks tiene y cuánto te va a costar y decides por el que tiene quizás el mayor valor con el menor costo posible. Para ellos puede ser algo así. En nuestro caso no teníamos ese check, era muy complicado de llegar a obtenerlo. Entonces, con ellos justamente construimos esta primera versión para poder llegar a tener el check y que aún con eso presente, entrábamos en la negociación de muchas empresas. Muchas empresas empezaron a considerarnos y empezaron a decir, ok, ellos ya tienen esto y otros proveedores que recién estaban formándose y ahí sí tiene que ver mucho como te digo, esa investigación ardua que tienes que hacer de todo tu competencia, cómo está yendo tu mercado. El timing fue perfecto, porque ahí empezamos a, a llegar con más fuerza hacia el equipo, no, hacia todos los equipos de recursos humanos y ganamos, plantamos bandera, como se dice, dijimos, ya tenemos esto presente, puedes, puedes, puedes irte con nosotros y oportunidades empezaron a venir, se empezaron a concretar, el canal empezó a crecer y ahí es donde también nos agarraron un poquito más de bulla desde arriba y dijeron, ah, ok, el B2B sí funciona, ya no es tierra de nadie, ahora es tierra de un equipo que ahí está atado y por otro lado tengo ahí un montón de gente que puedo o debería yo estar invirtiendo en este canal. Pum, empezaron a venir más, bueno, vino la Serie A, llegó más gente al equipo, contrataron y ya no éramos solamente dos, ahora éramos un batallón de personas, por lo menos tenía dos desarrolladores por cada frente que veíamos. Imagínate, antes que tenía dos desarrolladores solo para ver el canal B2B, ahora teníamos dos desarrolladores para ver integraciones, porque la gente veía el potencial que había detrás. Ese tipo esas buenas decisiones empezaron a generar ese nivel de tracción que nos llevaron a nosotros a estabilizar realmente cómo estaba el equipo y a poder darle pues mucha más forma al crecimiento que estábamos teniendo que tener y que teniendo que sostener, ¿no?
Me da la curiosidad de preguntarte y saber cuál era ese potencial o cuál es ese potencial que está detrás, que de alguna manera siento que tú identificaste desde un inicio y viste esa pequeña ventana y poco a poco con las integraciones y con las conversaciones que mencionabas entre las personas de ventas y los clientes potenciales, en grande escala y lo que puedas compartir, ¿cuál es ese diferenciador o ese potencial que identificaste, identificaron? Yo te digo que yo al inicio, antes de postular a Creana, yo no sabía del gran potencial que hay o de todo este mercado que está presente en recursos humanos. No tenía ni la más mínima idea de todo lo que había detrás. Hasta que postulé y en ese mismo caso de negocio, en este challenge que se hace regularmente para postular, me mandaron a mí a investigar y me di cuenta de la gran cantidad de cosas que existen o de soluciones que están alrededor y que utiliza el equipo de recursos humanos y también obliga a sus colaboradores a utilizarla. Y empecé a ver justamente, oye, pues hay una solución para capacitación, hay una solución para reclutamiento, hay una solución para manejo de nómina, hay una solución para marcar tiempo, asistencia, hay una solución para desempeño, clima laboral. Y dije, ok, wow. Y hay empresas que se dedican netamente a esto. Y pues yo decía, oye, pues, ok. Y cuando un poco vi el caso de negocio que me mandaron a realizar, yo dije, ok, Creana, entiendo más o menos por qué rollo quiero hacer. Y creo que esa lectura fue un poco la que tanto los quienes me entrevistaron se dieron cuenta que también había entendido, que es justamente entiendo que lo que ustedes quieren hacer es básicamente no quieren que haya una solución para cada cosa, quieren que alguien se dedique o cree una solución integral que ataque la gran mayoría de cosas que están acá presentes. Y claro, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de un software integral, hablamos de un potencial mucho más grande que solamente te diría, pues el potencial de la capacitación llega acá. Incluso el potencial de capacitación al día de hoy como puede estar un poquito más tergiversado, un poquito más esto fuerte porque ya dicen, no, ya tengo AI, ya no es necesario tanto capacitar al equipo porque AI te puede decir todo. Entonces empiezan a ver ese tipo empiezan a tomar ese tipo de decisiones en cuenta y a decir, oye, esto es todo un monstruo que puede crecer a medida que el mismo equipo de recursos humanos lo vaya requiriendo, puede evolucionar. Y si es que nosotros agarramos y decimos, no, pues, o sea, si yo agarraba y solamente me enclaustraba en decir, es una solución para capacitación y que hagan ahí quede ahí, no, para nada. O sea, vi un poco lo que también los fundadores vieron en su momento y entendí un poco por qué la apuesta estaba haciéndose ahí. Y de hecho la apuesta de Creana, lo puedo decir también creo abiertamente, va hacia construir ese software integral y va hacia poder asegurar de que recursos humanos ya no tenga que ir a 5 softwares para poder resolver todos sus problemas, sino anda a este y asegúrate de que vas a tener una transparencia y una consistencia en todos los procesos que estás teniendo. Y creo que ese es la gran meta que está detrás y lo que también motiva a toda la empresa a moverse hacia donde nos estamos moviendo, ¿no? Buenísimo. Actualmente estás liderando la estrategia de la tribu de talento y el hub de integración. Me da gusto ver que sigues con eso. ¿Cómo defines una visión de producto clara y alineada con los objetivos del negocio? Que lo mencionaste en un principio, tu colaboración con ventas, pero hay como alguna métrica de impacto, como incrementar cantidad de clientes, reducir el costo de los clientes, mitigar algún tipo de riesgo. Mira, ahorita esa parte sí falta ahí un poco actualizar en el perfil. Al día de hoy nos hemos mutado un poquito en lo que respecta a la organización del equipo. A mí me han mandado ya, en toda esta estrategia que estamos teniendo para poder construir un software mucho más integral, justo a lo que estamos dedicados ahora dentro del equipo de producto, sí, a evolucionar las plataformas que teníamos previamente, talento, aprendizaje, desempeño, clima, y entre otras. Y a mí puntualmente me encargaron lanzar nuevos productos. El año pasado lanzamos HANA AI, que es nuestro copiloto utilizando ya inteligencia artificial para poder servir a todos los administradores y a todos los usuarios de las organizaciones. Y también ahí hay todo un frente de evolución de AI que hay que trabajar. También me dedicaron a lanzar una primera solución que se llama actualmente Administra, que es nuestro software
bueno, nuestro HRIS, o nuestro software de información de recursos humanos, para poder administrar el personal todo dentro de la organización. Entonces, la estrategia un poco de ahora, un poco a poco de este año, para mí ha sido, bueno, desde el año pasado ha sido lanzar nuevos productos al máximo. ¿Y por qué? Justamente y la métrica un poco que estamos compartiendo, cómo es el norte que estamos teniendo puntualmente con estos nuevos lanzamientos, naturalmente sean las cantidades de oportunidades que salen abiertas, tomando en cuenta estos nuevos productos, así como qué tanto se están vendiendo de manera ya más integral. Ya estamos vendiendo una plataforma que antes se vendían tres soluciones juntas, ahora estamos vendiendo casi como que cinco soluciones juntas. Entonces, eso naturalmente sabemos de que a medida en que yo te venda, y la hipótesis que está detrás de todo esto es a medida que yo te venda más cosas, va a ser más difícil para ti quitarte de mi solución, porque conmigo ahora tienes una solución, tienes muchas más soluciones y voy a tener mucha más resistencia al cambio de cinco soluciones versus al cambio de tres soluciones. Es lo más lógico. Entonces, el churn de por sí es una consecuencia secundaria de construir o el de vender una plataforma mucho más integral, ¿no? Entonces, vamos por ahí con una de las métricas que más nos ayudan a poder crecer lo que se quiere actualmente como parte de todas nuestras iniciativas, ¿no? Entonces, en paralelo, o sea, pero en resumen, te podría decir que lo principal al día de hoy sí es ventas, pero ventas puntualmente de una solución integral. Estamos traqueando constantemente la venta de nuestros softwares nuevos, porque eso es mismo en lo que nos está, tanto ventas como uso de nuestros softwares nuevos, porque eso es lo que nos va a estar driveando si es que tenemos o no que mejorar bueno, naturalmente las soluciones que estamos sacando, ¿no? Que es lo más obvio, ¿no? No son soluciones nuevas, entonces tienen que tener mucho seguimiento para poder escalar. Eso es al día de hoy lo que yo te podría decir. Mi foco en el día a día son de estos dos grandes productos, cómo es que puedo, yo aseguro de que tengan los resultados que actualmente la organización requiere, ¿no? Ok, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje durante la construcción de HANA AI? HANA muy poca gente no lo sabe, pero HANA AI lo construimos en tiempo, yo diría puntualmente, en tiempo récord. O sea, un mes desde que nos sentamos y me dijeron, Gustavo, tú te vas a encargar de esto. Fue una junta que yo estaba así todo, bueno, un poco estábamos discutiendo estrategia el próximo año y eh, me dijeron que quién va a encargarse de HANA. Y entre todos se miraron y bueno, y yo dije, bueno, ya voy, creo que lo podemos hacer realidad, ¿no? Y desde ese momento pasaron, no te miento que fue mes y medio y lo sacamos a la luz. Entre que agarramos y en unas 2 semanas, en un sprint rápido de 2 semanas, comunicamos un poco cómo tenía que ser, diseñamos rápido cómo serían esos prototipos y en paralelo se iba trabajando el coding. Entonces lanzamos al final una solución que también nos robamos equipo de todos lados y conformé al equipo puntualmente yo diría de los Vengadores, así los galácticos puros que iban a hacer el producto realidad y contra viento y marea porque nuestro founder anunció tal día lo vamos a tener todos a la luz y lo hicimos. Ahora, esa es la historia bonita, como suena bonito en un lado, pero acá vienen los aprendizajes. O sea, en todo ese momento, primero que nada, cuando conformé a todo este equipo tenía mucho miedo hacia el construir este producto. Y sentían este síndrome del impostor de, yo no voy a poder construir algo así. Es la primera vez que me mandan a construir algo con AI. Yo no sé si lo voy a hacer bien. Imagínate los diseñadores, que era la primera vez que hacían un producto de AI y que ellos no tenían tanta concepción porque recién estaba salido. Y no querían, porque lo mismo que ellas agarraban y veían dentro de todas las publicaciones de Internet, dentro de todo lo que dicen en LinkedIn, que sacas un producto de AI y es básicamente como que algo que está sobrando, porque algo que nadie va a usar. Y de hecho, antes, los precedentes de Creana con AI eran justo funcionalidades, o atacamos justo funcionalidades que no le dieron mucho valor a a los usuarios. No eran diferenciadoras, no era algo que tú decías, ya, acá Creana ya plantó bandera con AI. No, porque habían construido o habíamos construido con productos o soluciones bastante básicas.
y que no le marcaban una diferencia a los administradores o a los usuarios que venían utilizándolas. No queríamos llegar a cometer otro error más, porque ya habíamos, por así decirlo, desperdiciado mucha inversión de tiempo haciendo esto. Entonces, tuvimos que lidiar uno con ese síndrome del impostor dentro de todos los equipos. Te hablo de frontend, te hablo de backend, te hablo de la misma persona que hizo todo el machine learning y te hablo de diseño. Ante eso, el primer gran punto que tienes que tener en cuenta construyendo, y esto lo digo construyendo cualquier producto, pero principalmente algo de AI o algo nuevo que tu equipo no tiene ninguna idea o no tiene mucho roce. Simplemente tiene que haber un mantra o tiene que haber una cultura muy fuerte que tú estés instaurando desde el inicio. Mi caso fue decirle a todo el equipo y ser bastante consistente en esto. No voy a, no va a servir para nada perfecto, no esperamos que sea nada perfecto. De hecho, el lanzamiento no fue perfecto, pero sí esperamos de que en todo este camino estemos todos dispuestos a aprender en el medio. Y el mindset era ese, fallamos súper rápido, fallaremos porque no sabemos mucho de esto. Ni tú ni yo sabemos que viene de AI mañana. Seguro va a haber algún cambio y va. Si viene, bienvenido sea, pero por ahora esta es la mejor decisión que vamos a tomar. Seamos firmes en eso. Y el equipo, quieras o no, ante cualquier situación que tuvimos, lo tomó de la mejor manera y empezamos a construir HANA así, con ese mantra que ya he metido. Luego, en el building, como te comentaba, no fue perfecto. Fallamos en el lanzamiento, falló, se lanzó y no funcionó para 5 o 6 clientes que estaban esperando desesperados por esto. Y lo que yo recomiendo, lo que creo que es lo más lógico hacer, pero muy poca gente tiene a veces ese sentido común de hacer, que es cuando las cosas fallan, tienes que ir a dar la cara y tienes que ir a decirle al equipo, mira, ¿sabes qué? No funcionó. No funcionó por esto otro, por esto otro. Pero justo ahí fueron los espacios donde más nos permitieron que ser lo que era la visión de HANA, que fue cuando nos juntamos y escuchamos directamente de parte de los usuarios, oye, yo quise usarlo de esta manera y no me respondió, no funcionó. Y en mi cabeza estaba como, pucha, si no construimos esa casuística, nos faltó ir a hacerlo. Ok, ¿qué hicimos? Rápido. Cada uno de los clientes que nos juntábamos, fueron, te digo, no te miento que entre 10 a 20 clientes que nos haremos juntado en solamente una semana, nos recapitulamos todo eso, recopilamos, perdón, todo esto y dijimos, a ver, vamos a lanzar una siguiente versión en una semana. En esa semana voy a reunirme contigo, ya pacto acá la hora y vamos a probar específicamente ese caso de uso que tú acá y vamos a ver cómo nos va, ¿te parece? Y todos ellos se sintieron encantados porque siquiera, independientemente a que estaban desesperados por el lanzamiento, porque ya se los habían anunciado, no sabían muy bien hacia qué estaban, bueno, qué esperar, no sabían muy bien qué caso probar o qué cosas hacer. Y les sirvió bastante, primero que plantes cara, primero que aceptes obviamente tu error, y segundo que ahora adecues un poco la solución que estás construyendo o que tomes en cuenta la casuística que ellos están levantando. Y es algo que quizás en producto a veces nos olvidamos bastante cuando decimos vamos a lanzar esto y lo anunciamos en los 50 foros que podemos tener, lo anunciamos por newsletter, por X cosas, y cuando te dicen, oye, este cliente justo había pedido esa funcionalidad, juntas con ellos y escuchas lo que ellos tienen y ellos justo un pequeño twist o algo adicional que si te hubieses tardado o si hubieses escuchado que hiciste en el inicio, hubieses cambiado un poquito el approach con el que estabas construyendo y por A o B hubieses quizás llegado a esa reunión de una mejor manera. Y ahora bueno, no quiero que pase, no quiero que le pase a tu audiencia, pero quizás en ese momento ya sea muy tarde y tengas que decirle a tu equipo, oye, ahora tenemos que volver a construir esto porque el cliente lo necesita de esta manera o de este otro. No. Entonces, creo que ese mapeo o esas sesiones que quizás nosotros no los tuvimos tanto porque el producto lo lanzamos muy rápido, son necesarias o son importantes para que puedas tener un lanzamiento, no voy a decir perfecto, pero sí un lanzamiento por lo menos bueno.
que es como lo bonito. Y bueno, te diría eso. Mencionaste, ah, Dale, sí, dale. no, mencionaste algunas habilidades que han sido importantes para ti como líder de producto. ¿Cuáles dirías que son esas esenciales para un líder de producto que lidera un equipo tanto de product leads como de product managers en su dirección? En lo que respecta a liderar equipos de producto, esto es bastante, yo voy a decir, a ver, en primera, todo product manager por definición debería ser un buen comunicador, debería ser una persona que sepa comunicarse bien, que sepa transparentar bien sus ideas, que sepa negociar un poco frente a otros foros cómo es que deberían ejecutarse las cosas. Entonces, lo complicado que se pueda tornarse eso a nivel de toda la empresa, no debería ser así con tus reportes directos, o no debería ser así tampoco con la gente con la que nosotros venimos trabajando en el día a día. Y lo digo, ¿por qué? Porque quizás a veces por tener el peso de decir, oye, yo soy el encargado ahora de todo el equipo, tengo que tomar la decisión, muchas veces se nos pasa o no hablamos lo suficiente con las personas que están debajo y que tienen mucho más contexto para poder resolver la solución o, perdón, el problema que estamos teniendo. Lo digo, sea uno como aprendizaje o dos también como algo que debería de ejecutarse constantemente. Entonces, esta constancia o esta comunicación ya, mucha mayor transparencia, debería de ser un comunicador máster, senior, PhD en comunicación, porque eso no, esos errores quizás no sean tan aceptables cuando ya estés en un foro liderando personas, siendo líder de personas. Por otro lado, yo sí resaltaría bastante esta capacidad que debes de tener como líder de sabiendo de que tú no vas a tener todas las últimas o todo necesariamente el tiempo para poder resolver o plantear la mejor solución ante un problema que esté afectando a una de las personas de tus equipos, sino que más bien tú tienes que tener esta habilidad para empoderar a esta persona y darle todas las herramientas para que esta persona pueda resolverlo de la mejor manera. ¿Cómo se come esto? Puntualmente yo, por ejemplo, yo sé que a mí el problema que yo estoy, bueno, los problemas de producto que yo esté viviendo en el día a día me van a estar resonando constantemente en la cabeza cuando yo salga a pasear, cuando yo salga a caminar, cuando yo esté en mi thinking time, en mi focus time o como lo quieran llamar. Pero a la persona que, si a mis reportes les resuena todo el día, o sea, también desde su día a día sus propios problemas. Yo no puedo lanzarme a agarrar y decir a un foro, oye, vamos a hacer esa solución versus la que tú como persona, tú como owner de este producto, lo estás o deberías plantearlo, ¿no? Entonces, va desde el punto de que yo agarraba y cometía errores como querer yo solucionarles el problema y ser muy rescatista en ese aspecto, hacia hasta el punto en el que yo también me di cuenta de esto y me di cuenta de que si es que yo sigo con ese enfoque, yo nunca voy a permitirlos o dejarlos crecer a ellos. Nunca voy a poder dejar que ellos agarren y creen una solución en base quizás a un framework que se hayan leído por ahí por LinkedIn y lo quieran aplicar. Y cuando quise quitar esta modo rescatista y los dejé a ellos fluir, los resultados fueron increíbles. O sea, y fue finalmente cuando tú te das cuenta como líder de producto que esta onda de agarrar y construir las herramientas correctas o quizás los espacios correctos, que simplemente era un espacio para darle feedback a cada uno de tus reportes, era algo básico que suena muy bien y por querer resolver quizás el problema de la mejor manera. Yo decía, el mejor problema, la mejor manera la podría plantear yo cuando en realidad son ellos y quizás llevándolos por el camino correcto simplemente o con al artículo correcto que yo había encontrado por ahí por internet y les dije, oye, esto quizás te sirva, pudo haber sido suficiente para poder solucionar. Y quizás para eso lo que sí se necesita, y esto lo hablo más a nivel, yo como persona que lo he vivido y que también he visto que existe en todos los foros, ellos necesitan saber cómo es que van a poder aplicar todo lo que están aprendiendo y defender todo esto en un futuro nivel que quizás les toque, es decir, en un nivel ya quizás como por ejemplo un senior o un lead product manager o ya en la posición en la que estoy yo. En esos foros es donde se reta mucho más sí, con números, sí, con maneras mucho más analíticas de responder a las preguntas y no tanto
no tan cualitativas como sucede en muchos casos que son en decisiones en foros quizás poco menores, ¿no? Entonces, este skill muy analítico que no tiene que ser que seas, no tienes que ser un duro del manejo de herramientas, sean como Pendo, como Amplitude o como cualquier herramienta, pero sí tienes que saber cómo interpretar, y a eso yo le llamo mucho más ser data informed que data driven en este aspecto, sino ser muy flexible, muy, perdón, muy duro con las herramientas que sepas manejar y saber interpretarlas y tomar las mejores decisiones en ese contexto, que te va a ayudar finalmente a saber cómo poner en la balanza muchas cosas y poder discriminar entre qué es lo mejor para cada uno de los productos que estás teniendo, ¿no? Entonces, para mí esos son más que skills claves, yo le diría como que a mí me han permitido desempeñarme bien en esta posición en la que estoy actualmente. Mencionaste un tema clave que es la analítica. ¿Cómo usas la analítica para tomar decisiones estratégicas en producto y cómo equilibras esa intuición del product manager que tú dices con la evidencia basada en datos? Tal cual, es justamente que creo que ahí mencionaste bastante la clave. Colocarlo dentro de una sola balanza, saber de que tener la humildad, y esto lo digo así abiertamente. Sí, los datos nos van a decir muchas cosas. La analítica finalmente nos va a pintar la información como es. Y yo te digo porque yo he tenido pasado de saber manejar muy bien herramientas como SQL, como Excel, como Power BI y entre otras. O sea, ese pasado de analista y todo lo tuve, y tuve el privilegio de saber manejar. Bueno, tengo todavía el privilegio de saber manejar todo ese tipo de herramientas, pero hay veces en que también es importante poner en la balanza otros aspectos y saber cómo objetivamente tomar la mejor decisión. Eso no tienes que ser no tienes que tomarte todo el tiempo para poder agarrar y decir, ya, nos vamos a demorar, no sé, por ejemplo, 2 semanas en tomar esta decisión porque vamos a construir una matriz para priorizar cada uno de los factores que tenemos, que es el mercado, que nos está, el potencial valor que nos está dando en esta feature, que justamente nos la ha levantado, o nos lo dice la herramienta analítica que tenemos. Nos vamos a levantar también qué tanto tiempo nos va a demorar en construir, y así sucesivamente, y vas a construir estas clásicas matrices Price y Weighted Shoulder Job First y entre otras. No te digo que muchas veces hay empresas que pueden y que es mejor y llegar a ese momento y llegar, porque efectivamente podemos tener una decisión así, pero hay momentos en donde no puedes hacer eso. Y eso es un poco quizás el cambio de paradigma que tuve que tener entrando a una startup como la que entré en su momento, ¿no? En su momento, data no había, por ejemplo. No había mucha información y no podía gastarme una semana en construir algo así, pero sí pude agarrar y tomar las decisiones poniendo de manera quizás objetiva todos los criterios que estaba tomando y poder decirle a todo el equipo con el que estaba priorizando las iniciativas o cada una de las cosas que estábamos haciendo, miren, estas son las cosas que yo estoy tomando en cuenta y este es mi criterio de priorización. Ahora, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes, porque claro, acá tengo información 100% objetiva, que es la información, por ejemplo, todo lo que me pueden otorgar las herramientas analíticas, del potencial y de las otras cosas que yo tengo. Acá tengo información que es un poco más cualitativa, que yo he agarrado y recopilado en base a feedback de usuarios y en base a lo que me dice mi equipo. Y esto es lo que estoy tomando en cuenta para poder utilizar. Bueno, ahora, error sería que todo eso te demore hacer un montón de tiempo, porque las decisiones tienes que tomarlas rápido. Entonces, yo diría, construye un poco, o hay que balancear ese tiempo que vas a tomar, te va a involucrar en tomar esa decisión, hacia construir algo o una herramienta que pueda ser defendible o demostrable a cualquier foro, que tú agarres y que, bueno, justifique un poco el por qué es que tú estás haciendo las cosas que estás haciendo en ese momento en el que estás haciendo. Ese es creo que el balance que tienes que llegar a construir. Y para mí, en ese caso, siempre la analítica va a tener mucho más peso, obviamente porque es lo más objetivo que entra en esa ecuación. Ahora, hay contextos y hay contextos. No hay contextos en donde nos pueden decir la analítica que, oye, no construyas esto, pero viene, vienen pedidos que, por ejemplo, te levantan la mano y te dicen, tienes que construirlo porque, no sé, es un must que ha firmado el cliente. Y es como, "Oh, ah".
ahí es el balance que tienes que tener entre, uff, no puedo creer que te voy a demorar un poco más de tiempo en lanzar lo que yo quiero lanzar y que va a tener mucho más pegada en el mercado porque tengo que construir esto que está levantando el cliente por contrato que lo han colocado, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el rollo. Pero en general, lo resumiría desde ese balance de construir esa herramienta que te permita rápido justificar y tomar las decisiones. ¿Algún recurso como un libro de producto que recomiendes? ¿Y cuál es tu consejo para alguien que quiere empezar en producto? Mira, yo siempre, más que el libro de producto, pero bueno, sí he leído mucha bibliografía de producto y a mí puntualmente me ha servido muchísimo. Creo que el libro básico que todo PM o toda persona que está entrando al mundo de product management debería tener o debería leer tener en su biblioteca es Inspire de Marty Caban, pero a mí puntualmente el tipo de libros y todas las cosas que existen y recursos en productos evolucionan constantemente. Yo siempre más que recomendar el libro que funcionó bueno, en este caso Marty Caban escribe para Silicon Valley Group, todo lo que funcionó ahí, eh, quizás yo agarraría y buscaría oye, escucha ahora de autores que construyen un poquito más también para el contexto en el que tú estás viviendo, que es quizás Latinoamérica y escucha un poco más de esos autores. Ahí es donde donde agarro y te pongo un jaque, porque te digo, no hay muchos autores que empiezan a construir o que han lanzado un libro. Me encantaría haber lanzado el mío y que tenga todo un product management en español, pero no. Entonces recurre a recursos como esto, como por ejemplo este podcast, recurre por ejemplo a podcasts o algunos newsletters que se han creado para poder nutrirte. Y eso es donde creo yo que la magia también vas a poder relacionar mucho más con los aspectos que te levantamos o te levantan algunas personas acá. Y te va a poder resonar más que el concepto que están pasando allá. Eso de primera. También lo daría como cualquier recomendación ahí, porque te vas a sentir mucho más familiarizado al problema a lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Creo que hay un precepto que escucho mucho en un podcast que dijo, no toda la magia sucede en Silicon Valley. Sí, dinero está ahí, han surgido grandes empresas ahí, pero estamos aquí en Latinoamérica y creemos que podemos demostrar también lo contrario y podemos hacer tan grandes soluciones que nacen directamente desde la TAM. Y creo que ahí hay muchos libros también que a mí me han encantado leer, como Hábitos Atómicos y como Radical Candor, te enseñan otros aspectos que los puedes aplicar también directamente en tu día a día. Y eso sí, puedo decir que es un poquito más, quizás, eh, independiente si eres product manager, ¿no? Pero si eres una persona que quiere pasar a producto o una persona que quiere mejorar a nivel personal, un libro que yo recomiendo. Ahora, si tú eres una persona que está queriendo entrar a producto, eh, ¿y qué consejos te daría a ti? Primero te preguntaría si que estás realmente seguro de hacerlo. Esto, porque no es un camino para todos. Es un camino que quizás es tan retador en el sentido en el que tienes que desprenderte de muchas cosas. Yo como analista de negocio, yo era el encargado de hacer mi reporte, de sacar todas las cosas, de cruzar la información, de presentarla de una mejor manera en un archivo que sea entendible, hacer mis propios PPTs y yo quedarme hasta la hora que pueda para entregarlo. Como Product Manager, tú no eres el encargado o tú no eres el ejecutor, perdón, que sea creo que es mejor palabra, tú no eres el ejecutor de toda la funcionalidad del producto que estás construyendo porque le hace tu equipo. Dependerte de cómo puedes controlar ahí hasta la hora en la que se quede tu desarrollador trabajando o hasta toda la capacidad que tengas, si es que él está mal o está bien. No puedes controlar eso. Dependerte de, tienes que saber que vas a dependerte de él. No tienes que saber que vas a tener que comunicarte y quizás pasar mucho más tiempo comunicándote que necesariamente escribiendo o haciendo tus cuadros o PPTs o Excel. Que estás acostumbrado a ser mucho más tú mismo enfocado acá y no quieres hablar con nadie, no te va muy bien. Y también creo que acá con esto un poco la remato, si estás acostumbrado a entender absolutamente todos los problemas y tú ser la persona que sugiera cómo debe solucionarse un problema, tampoco te va a salir muy bien. Porque acá en estos roles de producto, las personas que más conocen de cómo solucionar un problema es el mismo equipo. Tú tienes que ser un facilitador desde todos los años y tienes que
a ver cómo agarras y cómo construyes junto a ellos y vas hilando todos los puntos hacia que se construya la mejor solución posible. Entonces, si estás dispuesto a eso, mis recomendaciones frente a eso son, eh, sí, 100%, nútrete de, primero, encuentra una forma, cómo vas a transicionar al producto. Creo que hay un montón al día de hoy hay un montón de formas. A mí, puntualmente, me funcionó estar relacionado con alguien de producto, siempre investigar, siempre sugerir cosas que al día de hoy estás viendo como oportunidades dentro de tu negocio y solo tú conoces un poco más del negocio que estás haciendo. Luego, tú tienes que ser una persona que empiece a desarrollar en su día a día, y esa es la hipótesis que yo sigo detrás de muchas de las cosas que también me gusta escribir, es cómo es que en tu día a día tú puedes poner en práctica ya cosas que finalmente las vas a pasar todo el día en el trabajo. Ejemplo, la forma como yo respondo, cómo yo trabajo, pero cómo yo me relaciono quizás con otras personas, me va a ayudar a poner eso en práctica también en el trabajo y no ser la persona más tímida en el día a día que solo se queda callado y que le digan cosas hacer. Por ejemplo, también en mi caso, yo era una persona que era muy tímida para poder hablar en público. En mi día a día me puse yo lo cuento como anécdota, pero es realidad. Yo me puse a escuchar muchas cosas de improvisación, me metí a talleres también de improvisación, aprendí a improvisar sin querer, queriendo, y esa fue la forma como yo empecé a construir esta habilidad de hilar cosas en mi cabeza de manera rápida para construir una idea y que ustedes tengan, por lo menos lo que yo estoy comentando ahorita, que es 100% improvisado. Entonces, es una forma en la que, pero no es algo de lo que uno necesita finalmente la oportunidad perfecta, o sea, no necesitas estar en el equipo de producto para comenzar a desarrollar eso, no tienes que esperar a estar en la posición, puedes llegar y empezar a demostrar estas habilidades de por sí, cuando ya estés ahí. Y una vez que tú estés ahí, lo único que te voy a recomendar es no consideres o no creas que a pesar de que ya has hecho todo esto, que ya tienes bien desarrolladas estas habilidades, no te creas el que sabes todo. No te creas el que ya lo tienes todo listo, porque tal como me sucedió a mí, hay paradigmas que vas a tener que romper, porque vas a vivir el negocio, vas a vivir el contexto y vas a vivir y conocer a tu equipo cómo va a estar en el día a día. Para mí, puntualmente, eso fue lo que no me funcionó al inicio de mi carrera como product manager, porque simple y sencillamente me creía el que yo tenía que mandarle las cosas que hacer al equipo, cuando no era así. Yo tenía que dejar que el equipo me plantee las mejores soluciones, que el equipo realmente vea si vale la pena o no construir algo y me guíe por ese enfoque. Entonces, ahí está mucho más el lado de cómo es que tú te introduces al equipo y construyes con el equipo una mejor solución, versus a que tú agarres y digas, "No, en mi cabeza esta es la mejor solución, háganla". Y a mí me dijeron que el product manager es el líder de todo el equipo y construyes y tergiversas la clásica del líder con jefe y dices, no, el líder tiene que decirte qué hacer y yo tengo que decirte qué hacer Mm. específicamente. No, o sea, no es tanto así. Un gran error que yo cometí y creo que de ahí lo que más puede ayudar a una persona también en esos días de Product Manager es a que ellos agarren y que no se abrumen por toda la gran cantidad quizás de información o de recursos que pueden llegar a que pueden llegar a encontrar en Internet de formas que pueden hacer las cosas. A veces ser Product Manager es aplicar muchísimo el sentido común. Siempre dicen que es el menos común de los sentidos, pero es si he encontrado un framework que está por allá por Internet y encontré ahí una forma como aplicarlo aquí en la empresa, es eso, no es agarrar y decir, oye, está el framework, tengo que aplicarlo exactamente. No, oye, este framework me ha gustado, creo que puede ayudarnos a resolver este problema, lo podemos solucionar. Le voy a hacer un par de adaptaciones para poder ayudarnos a esto. Creo que puede pintar bien en este contexto. Y eso es que nosotros adaptemos un poco el framework a la empresa versus que nosotros nos adaptemos necesariamente al framework. Entonces, al fin y al cabo, creo que ese error también lo cometen bastantes personas porque te dicen, oye, pero no es que
y he escuchado, no quiero poner nombres, pero he escuchado personas que han dicho como, no, este framework está hecho por WeForge y por la comunidad de Product Minds o de los que están en Product School y te dicen esto, tenemos que aplicarlo de esa manera. No necesariamente. Veamos cómo lo localizamos y cómo creamos nuestra propia, en mi caso, por ejemplo, crear una framework, ¿no? Cómo hacemos productos. Por ahí Crear tu propio tenemos. estilo, ¿no? Y tener tu set de herramientas y poder utilizar la herramienta que más se apega a la resolución del problema. No, no. Hay este dicho que dice, eh, cuando tienes un martillo a todo le quieres ver cara de clavo, ¿no? Y es como poder utilizar el mismo martillo a lo mejor o adicionarle algo al martillo para poder resolver otra situación. Y pues, 100%. Gustavo, ha sido una charla increíble. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan si quieren seguir aprendiendo de ti? Mira, bueno, constantemente estoy ahora queriendo retarme a publicar más contenido en LinkedIn y bueno, quizás probablemente esté migrando también a TikTok o algunas otras de esos formatos para poder compartir un poco más lo que yo he experimentado. Digo, todavía Mm. próximamente estoy haciendo el anuncio para decirlo, pero Manifestando. manifestando, como dicen. Perfecto. No, Entonces los mandamos a tu LinkedIn por ahora. También tienes un Substack ahí eh, con algunos buenos artículos que me eché. Y muchísimas gracias por compartir tus aprendizajes con la comunidad. Sin duda me quedo con muchísimos insights y muchísima experiencia que has tenido, ¿no? En tu trayectoria y siento que cubrimos solamente la superficie, entonces encantado de tener una plática más adelante para actualizarnos. Y nada, agradecerles a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Producto. buenísimo.